sentida de todos los jardines, tener talleres y capacitación en esta temática que está presente y cada vez más en aumento en nuestras aulas. Así que ella es parte del equipo PAT, aprovéchela. También tenemos a Noemí Lemus, que es fonoaudióloga, y Catalina Rojas, que es nuestra asistente social. Ellas son el equipo PAT que está trabajando en 15 jardines, y ahora vamos a tener una capacitación con Emily en la temática TEA, estrategia y procedimientos en aula, y próximamente vamos a tener también en la parte de fonoaudiología con Noemí. Así que ahora no hablemos más y lo dejamos con... ¿Por qué no se presenta Noemí? Así que para que le vean igual lo mismo la Catita Ganseña. Ya. Hola tía, por aquí. Noemí, fonoaudióloga, saludo a todas, cariño. Muchos la conocen porque ella trabajó mucho tiempo con nosotros, era parte del equipo FIADI de Chile Crece y fue a los jardines como en su rol de fonoaudióloga. Así que ahora la dejo con Emily. Yo me voy al otro computador que todavía no se inicia, pero ya empezamos con ella, que sea de provecho. Catita va a poner la asistencia en el chat. Preguntas también al final, por favor. ¿Ya? Lo que no se alcanza a responder, igual la pueden dejar anotada en el chat y se la enviamos después la respuesta por correo al jardín. Por eso es importante que digan de qué jardín son y quiénes están presentes. Gracias. Hola a todas. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Emily Alquinta. Soy psicopedagoga del programa PAT, ¿ya? Y bueno, vamos a iniciar este taller. Quiero saber si me escuchan bien, me ven bien, ven la presentación. Sí, sí se escucha y se ve bien. Sí, se escucha bien. Súper, entonces. La dinámica va a ser la siguiente, ¿ya? Vamos a exponer, ¿cierto? Y luego al final vamos a recoger, ¿cierto? Todas las dudas o consultas que tengan, ¿ya? La idea es que ojalá las vayan escribiendo en el chat o las escriben, ¿cierto? Ustedes en un cuadernito, en alguna libretita y luego al final van levantando la manito para que podamos ir orientando, ¿cierto? Y dando sugerencias con la temática que nos reúne hoy, que es el autismo, ¿cierto? Y estrategias directas para la educación inicial, ¿ya? Si bien yo sé que la gran mayoría ha tenido ciertos otros talleres con esta temática, siempre es bueno reforzar, ¿cierto?, el conocimiento desde la base, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar un poquito desde el inicio, desde la base. A ver, sorry, disculpen. Saracha, ¿estás grabando? Sí, ya comencé la grabación. Ya, súper. Ya, sí, ya. Bueno, continuando, siempre es bueno iniciar desde los inicios, ¿cierto?, de la temática para que reforcemos, para aquellos que ya han tenido ciertos talleres sobre autismo y para aquellos, ¿cierto?, que son nuevitos un poco en el tema, tengan conocimiento sobre de qué estamos hablando y sobre qué vamos a hablar más adelante, que tiene que ver ya directamente con las estrategias en sala, ¿ya? Así que, sin más que decir, vamos a iniciar. Bueno, comenzando, ¿cierto?, con el concepto del trastorno del espectro autista, ¿ya? Si bien el nombre trastorno del espectro autista así está, ¿cierto?, en la literatura, yo siempre sugiero que nos refiramos a personas, ¿cierto?, dentro del espectro autista, porque trastorno es un poco fuerte para las familias, ¿cierto?, y también para la misma persona que tiene la condición o el pequeño, ¿ya? Ahora, el nombre, cierto, clínico, porque ese es el modelo médico, es trastorno del espectro autista, pero desde la comunicación o bajada de información siempre les sugiero que se refieran, cierto, a personas dentro del espectro, ¿ya? Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto?, que dura toda la vida, la persona nace autista y va a morir autista, por eso es una condición, ¿ya? Esta condición va a ir variando, ¿cierto?, según las etapas del desarrollo que vaya teniendo la persona, ¿ok?
Un niño autista, ¿cierto? Es muy distinto a un adolescente autista, a un adulto autista, porque así como nosotros vamos variando en el desarrollo, lo mismo, ¿cierto? Las personas con esta condición, ¿sí? Se presenta en cualquier grupo racial, étnico, social, ¿ok? O sea, acá no hay distinción ni de género, ¿ya? Ni de estrato social, ¿sí? Vamos a encontrar autismo en cualquier nivel. Las tres áreas, ¿cierto?, que afecta el espectro autista es la comunicación y el lenguaje, la interacción social y la flexibilidad de la conducta. Dentro del área de la comunicación, ¿cierto?, y el lenguaje, vamos a encontrar, ¿cierto?, el retraso en el lenguaje o la ausencia de este. Esta es una característica, ¿cierto?, principal que podemos encontrar en los pequeños, ¿cierto? De hecho, es un indicio que a ustedes como educadora les da, ¿cierto?, para hacer derivaciones, que es, ¿cierto?, cuando los hitos del lenguaje no se están dando como ustedes habitualmente saben que se dan, ¿cierto? Y a nivel también de pares, ¿ya? No comunican señalando, no mantienen, ¿cierto?, una comunicación de necesidades y esto, ¿cierto?, dificulta saber qué quiere el niño en ese momento, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿ya? Tienden solamente a reaccionar a través del llanto frente a cualquier necesidad de dolor, de hambre, ¿cierto?, de tristeza e incluso a veces cuando me asombro, ¿ya? Siempre van a reaccionar desde el llanto, por lo tanto eso impide saber qué necesita el pequeño. Comunicación no verbal. Me cuesta, ¿cierto?, identificar la comunicación no verbal y desde aquí, ¿cierto?, es algo súper importante que lo deben mantener presente siempre, porque hoy con la mascarilla, ¿cierto?, esto dificulta aún más. Porque si ya sin mascarilla me cuesta reconocer los gestos de la cara, ya con la mascarilla me cuesta aún más. Por lo tanto, debo ser mucho más expresivo, mis ojos deben reflejar qué es lo que estoy, ¿cierto?, comunicando, ¿ya? Y mutismo selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pequeño dentro de su círculo de seguridad, es decir, mamá, papá, abuelos, familia, ¿cierto?, cercana, ellos tienen una comunicación fluida, ¿ya? No hay dificultades para hablar. Pero cuando me presenta, ¿cierto?, una situación que es desconocida o cuando me expongo a gente que no es de mi círculo seguro o conocido, el niño simplemente no habla, ¿ya? Por eso es mutismo selectivo, porque yo selecciono con quiénes hablo y con quiénes no. Dentro del área social, ¿cierto? Si bien esto es como lo que más podemos identificar, ¿ya? Dentro de los pequeños, dentro del espectro, que es mirar a los ojos, ¿ya? Esto es más común ver en los hombres que en las mujeres, ¿ya? Los pequeños dentro del espectro autista tienden a no, ¿cierto?, tener contacto visual, a evitarlo. Quizás miro, luego cambio a otro objeto, ¿ya? Las mujeres, por el contrario, ellos sí mantienen un poco contacto visual, pero no directamente a los ojos. Buscan ya un punto dentro de la cara para poder focalizar la atención y esto pareciera ser que estuviera viendo, ¿cierto?, o teniendo contacto visual. Desde aquí que es muy difícil, ¿cierto?, muchas veces pesquisar a las niñas dentro del espectro porque mantiene, ¿cierto?, estos perfiles que uno tiende a tener presente al momento de hacer derivaciones por observación de autismo, ¿ya? Les gusta estar solo, a la gran mayoría les gusta estar, ¿cierto?, en su medio, en su zona de confort y no exponerme a mis pares, a mis compañeros, ¿cierto?, o a situaciones que me generen tener que interactuar, ¿ya? Ahora, acá, ¿cierto?, hay extremos. A algunos les gusta estar solo, siempre, y hay otros extremos que les gusta, de hecho, compartir con sus pares. El punto acá está es cómo comparto, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, la interacción que tienen con el resto de los pequeños no es la adecuada, ¿cierto? Y ocasiona que los otros pequeños se molesten por la forma en cómo quiere estar acompañando el pequeño dentro del espectro autista, ¿ya? Contacto físico. Acá también tenemos dos extremos. A algunos les gusta mucho el contacto físico, que de hecho van a estar, ¿cierto? Se abrió un audio. ¿Alguien tiene el audio abierto? Por favor, cerrar los audios.
Claudia está silenciada. No se escucha. No escucha nada. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Ahí. ¿Ahí sí? De nuevo. Sí. ¿En dónde quedé? ¿Contacto físico? Sí, Sí. sí. Ya, les contaba que en el contacto físico podemos tener extremos, ¿ya? A algunos no les gusta para nada el contacto físico, lo evito, y de hecho la sensación de que me toquen ya es molesta, por lo tanto puedo descompensar cada vez que alguien me va a tomar la mano, me va a tocar la ropa, me va a cambiar, ¿ya? Y tenemos el otro extremo que me gusta que me toquen y yo voy a buscar el contacto, ¿ya? Desde aquí hay que observar, ¿cierto?, cómo busco ese contacto, porque esa va a ser también la base, me va a permitir saber qué estrategias voy a utilizar con ese pequeño, ¿ya? Ignorar a otros. En este punto pareciera que nos ignoran, ¿sí? De hecho, ustedes deben haber escuchado mucho hablar de cuando uno dice que están en la luna. De hecho, hay un video que se llama Mi hermanito de la luna, no sé si lo habrán visto, ¿ya? Que hace referencia a esto, que parece que nos ignoran, que están, pero en el fondo no están atentos a las situaciones que hay alrededor, ¿ya? Esto no es así, ¿ok? Esto es un mito dentro del espectro autista. Los pequeños con autismo siempre están atentos a lo que sucede a su alrededor, ¿ok? Ahora, como no les interesa lo que sucede al alrededor, ¿cierto? Pareciera que no estoy atento, pero sí lo están. Ojo con este punto, ya cuando yo hablo o me voy a referir al pequeño delante de él, porque él sí está atento, sí está escuchando. Y si hacemos algún comentario que no es debido, ¿verdad? El pequeño va a estar escuchando lo que están hablando de él, ¿ya? Pareciera que no están atentos, pero sí lo están. Gente extraña, no les gusta las personas que no conocen y que de repente van y se acercan, ¿ya? Desde aquí siempre hay que ser cautelosos cuando se van a acercar a algún pequeño que tiene autismo, ya de a poco, ¿cierto? Ir a hacer este vínculo, no llegar y tocar, no llegar y tomar, porque puedo encontrarme con alguna situación de reacción frente a esto que no me gusta, ¿ya? Seguir las reglas. ¿Ya? Dentro del área, ¿cierto?, de las áreas afectadas dentro del espectro autista es el lenguaje. Por lo tanto, ¿cierto?, el seguir las reglas o instrucciones, ¿ya?, me cuesta mucho más. ¿Y por qué? Porque la información que entra de manera verbal, ¿cierto?, auditiva, ¿ya?, entra por el canal de procesamiento de la información, va un poco más lento. Por lo tanto, cuando la otra persona está pidiendo que reaccione a esa instrucción, la verdad es que la información recién va a la mitad de camino para llegar a mi cerebro y decir, ah, esto es lo que quiere que haga, ¿ya? Y cuando llega a la mitad o llega solamente al final y por lo tanto ya no sé qué es lo que quiere la otra persona que haga. Por lo tanto, hago lo que yo creo que es lo que me pide. Y ahí, ¿cierto?, entramos a la confusión de si entendió o no lo que le estoy pidiendo que haga, ¿ya? Al nivel comprensivo, ¿cierto?, generalmente hay dificultades, por lo tanto, me cuesta seguir órdenes, me cuesta seguir reglas, instrucciones. Acá siempre deben ser cortas y concisas. La acción que quiero, mira, escucha, ¿ya? Silencio, toca, ¿ya? Pero súper simple, la acción, directamente. Nada más extenso porque la información se va a perder en el camino y no vamos a lograr que el pequeño, ¿cierto?, entienda qué es lo que quiero que haga en ese momento, ¿ya? Y el cambio de emociones. Acá, ¿cierto?, a nivel emocional, como me cuesta, ¿cierto?, esta de la interacción o de entender al otro o de lo que quieren los otros, tenemos cambios de emociones muy bruscas. Puedo estar muy feliz, pasó algo y estoy muy enojado, muy triste en un segundo, ¿ya? Acá no hay transiciones. Yo expreso mi cuerpo tal cual y dentro del espectro autista las emociones se viven al extremo siempre. Desde aquí es cierto que el cambio de emociones es brusco y además es exacerbado. Ay, no puedo cambiar. Ahí sí.
Dentro del área de la flexibilidad de la conducta, vamos a encontrar las estereotipias, ¿ya? ¿Qué son las estereotipias? Son movimientos, ciertos, repetitivos que son involuntarios, por lo tanto son inconscientes. Yo no me doy cuenta de estos movimientos, ¿ya? Acá, ¿cierto? Yo siempre doy este ejemplo, yo creo que acá varias de las personas que me están escuchando están moviendo un pie, están jugando con la lapicera, ¿ya? O están, ¿cierto?, tocándose el pelo, en fin, siempre hay un movimiento. Esas también son estereotipias, ¿ya? La diferencia está en que tenemos estereotipias socialmente aceptadas, como es mover la pierna. Yo jamás miro extraño a una persona que mueve la pierna, de hecho a veces ni siquiera nos damos cuenta que hay alguien moviendo la pierna, ¿ya? O que nosotros mismos lo hacemos, ¿ya? Pero hay otras estereotipias que no son bien vistas, como por ejemplo el aleteo, ¿cierto? El girar en sí mismo, etc. Son formas en que el cuerpo tiene, ¿cierto?, para regular la tensión del momento. Cuando estoy muy estresado, tengo muchos estímulos en mi mente, muchas cosas, ¿cierto?, pasando por mi cerebro, trabajando, ¿ya? Mi cuerpo necesita regular. ¿Cuál es la forma de regular? ¿Cierto? Moviendo partes del cuerpo para ir botando, ¿cierto?, la tensión, ¿ya? La alimentación selectiva. Acá es uno de los puntos más críticos, por decirlo así, para las familias y sobre todo para los jardines, ¿cierto? Porque los pequeños dentro del espectro autista son muy selectivos a la hora de comer, ¿ya? Ahora, la selectividad, ¿cierto?, puede ser netamente por gusto, porque soy selectivo a la hora de comer, todos somos selectivos a la hora de comer, todos tenemos una selección de alimentos que comemos y otras que no, ¿ya? Ahora, dentro del espectro autista esta selectividad se vuelve muy reducida y eso, ¿cierto?, es lo que causa las dificultades a la hora de alimentarse, ¿ya? Ahora, debemos saber si la selectividad alimentaria es por algún motivo sensorial o si existen otros que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Esta selectividad, ¿cierto?, va a depender de muchos factores, de olor, color, forma en que se presenta el alimento, ¿ya? En qué se presenta el alimento, etcétera, etcétera. Como es flexibilidad de la conducta, si el alimento en la casa se presenta siempre en un plato rojo, el niño no va a comer en la bandeja del jardín, porque él tiene estructurado en su cabeza que la comida se come en el plato rojo, ¿ya? No en la bandeja, por lo tanto, esa no es alimento para mí, ¿ya? Ahora, eso desde la flexibilidad. Más adelante vamos a ver un poquito más profundo, ¿cierto? Cómo hay otras formas en que se da la selectividad alimentaria, ¿ya? Tenemos también los estímulos auditivos, táctiles o visuales, que es lo más común, ¿cierto? Cuando a un pequeño con autismo, ¿cierto?, es muy sensible, ¿ya? Me tapo los oídos, ¿cierto? Algunos necesitan aislantes, ¿cierto?, de ruidos, porque soy muy sensible a los ruidos externos, ¿ya? Táctiles, ¿ya? El roce de la ropa, el roce de los juguetes, de las texturas del lugar, también, ¿ya? Yo la siento de otra manera, la información llega diferente, ¿ya? Acá, ¿cierto?, podemos tener, no sé, puedo ver, ¿cierto?, un color, ¿ya? Y esa información, en vez de llegar al cerebro como información, ¿cierto?, visual, para decir que es el color verde, por ejemplo, ¿ya? Va a llegar como información, por ejemplo, de dolor, que está en este caso, ¿cierto?, la sinestesia. Cuando a mí me duele algo que veo, por ejemplo, me duele el color verde, ¿ya? Y hay pequeños que no comen, no quieren y no soportan el color verde, ¿ya? Deben tener claro que cuando el pequeño diga o llore frente a algo así, es así porque la información está llegando desde el canal visual al canal sensitivo, por lo tanto lo está sintiendo, ¿ya? No es algo que el niño esté manipulando, ¿cierto? O que esté inventando, no es así. La información llega como dolor y lo sienten así. Y desde ahí, ¿cierto?, que hay que trabajar dentro de las terapias para que esto, ¿cierto?, vaya cambiando de dirección a la que de verdad debiera llegar, ¿ya? Y visuales, que acá
¿cierto? Teníamos el ejemplo, ambos se mezclan, ¿ya? Lo visual lo puedo sentir, ¿ya? Lo táctil lo puedo leer, etcétera, etcétera, ¿ya? Cambios de horarios son muy rutinarios, ¿ya? E inflexibles a la hora de la rutina, ¿ya? Por lo tanto, si él entra a las 8:30 y la leche es a las 9, ¿ya? La leche debe ser a las 9. Si hay alguna dificultad al respecto, siempre deben anticipar qué sucedió. Porque o si no, lo más probable es que ese pequeño, si a las 9 no está la leche, ahora, esto es un reloj biológico, no es que el niño esté atento al reloj, ¿ya? Pero biológicamente, ¿cierto? Reconocen los tiempos. Por lo tanto, va a empezar a llorar si es pequeñito, ¿ya? Va a empezar a tener conductas disruptivas si es un poco más grande, ¿ya? Simplemente porque, ¿cierto? No se ha seguido una rutina, ¿ya? O el horario establecido que él tiene, ¿ya? Intereses profundos. Yo siempre digo que este es el caballito de batalla que tenemos todos los profesionales que trabajamos con niños dentro del espectro autista. Todos debemos conocer a este pequeño, debemos saber qué le gusta, con qué juega en su casa, si le gustan los dinosaurios, si le gustan los autos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su interés? Porque por medio de este interés yo voy a generar el vínculo. Recordemos que ellos no toman atención a las cosas que no son interesantes para él o que en ese momento no les parece, ¿cierto?, motivo para interesarme o tener una comunicación contigo. Por lo tanto, debo intencionar esa comunicación. ¿Cómo la intenciono? Por medio de este interés, porque sí o sí va a captar su atención y va a querer comunicar, ¿cierto?, lo que quiero de ese interés profundo, ya sea bebé, ya sea pequeño, etcétera, etcétera, ¿ya? Lugares o situaciones nuevas. Hablábamos de que no les gusta la gente extraña. Desde aquí que las situaciones o lugares nuevos también no les agrada, ¿ya? Yo siempre acá pongo el ejemplo de cuando uno va en un Uber y uno sabe, ¿cierto?, cuál es la ruta que sigue. Cuando el Uber cambia de ruta, ¿cómo nos ponemos nosotros? Nos alteramos un poco. De hecho, fisiológicamente nuestro cuerpo reacciona inmediatamente, ¿ya? No sufrimos crisis probablemente, ¿cierto? Pero en nuestro interior y nuestro cerebro está full trabajando para entender qué sucedió en esa situación en la que tenía establecido seguir derecho, pero en vez de seguir, doblamos, ¿ya? Lo mismo le pasa a los pequeños, ¿cierto? Dentro del espectro autista. La misma situación, con la diferencia que por biología las emociones aún no están reguladas, ¿cierto? Y además tenemos este adicional que las emociones las vivimos en exceso, en extremo, ¿ya? Por lo tanto, ese miedo, ¿ya?, lo voy a demostrar muy exacerbado, voy a llorar, voy a gritar, ¿ya? Porque quiero que me saquen de esa situación porque no sé qué viene, no sé qué va a pasar, ¿ya? No me gusta sentirme inseguro, ¿ya? Siempre voy a buscar estar en un lugar y una situación que yo ya conozco, ¿ya? Porque no sé anticiparme a lo que puede pasar, ¿ya? Esto está muy relacionado con la teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, para poder predecir lo que piensa el otro a través de sus gestos, de su postura corporal, ¿verdad? Y también predecir situaciones. Cuando nosotros estamos en una situación desconocida, podemos suponer que va a pasar, ¿ya? En este caso, como no tenemos, ¿cierto?, un manejo gestual, no reconozco las emociones del otro y además no puedo suponer o predecir qué va a pasar, ¿ya? Me asusto. ¿Qué hace un pequeño de 2, 3 años cuando me asusto? Lloro, ¿ya? Desde ahí que esto siempre hay que anticiparlo, ¿ya? Cuando hagan articulación ya para el cambio, por ejemplo, de nivel, si tienen que salir del jardín a otro lugar, ¿cierto? Ojalá hacer la articulación adecuada, que el pequeño a lo mejor conozca el lugar a donde va, ¿cierto? Y viceversa, cuando llega un pequeño nuevo a matricularse y ustedes sepan que está o en pesquisa o tiene diagnóstico de autismo, ojalá que vaya un día antes del primer día de clases, antes del ingreso, que vaya con la mamá, que es, ¿cierto?, mi persona segura, ¿ya? Y conozca el jardín, conozca la sala donde va a estar y ojalá conozca la educadora o las tías que lo van a acompañar, ¿ya?
porque eso lo va a preparar para esta situación y la adaptación va a ser un poco, ¿cierto?, más natural y no el cambio repentino que de repente llegué, me dejaron y me dejaron con gente que además nunca he visto. ¿Ya? Vamos a ver ahora un video, ya es cortito, de un pequeño con autismo para que vean un poco cómo los estímulos lo agobian, ¿ya? Cómo ellos perciben, ¿cierto? Esto que para nosotros es algo súper normalizado. De hecho, nosotros no sentimos todos los estímulos con la intensidad con la que en realidad están, ¿ya? Así que quiero saber si ven todos el video en la pantalla. ¿Se ve bien, Sí se Claudia? ve. ¿Sí? Ya. Súper, Sí. entonces, vamos a iniciar con este video. ¿Se escucha? No, No se yo escucha. no lo escucho. No tiene audio el video. No, Y no se escucha. A ver. Espérenme un momento. Nosotros lo escuchamos, pero no sabemos qué sucede. El internet porque se ve, no se escucha. El internet. Pero debe ser. Compartir. Parece que es el internet, me dicen. Espérenme un momento, ¿ya? O si no, compartir audio desde el computador. Parece que antes de compartir los videos. Exacto. Sí, antes de compartir el video. A ver, un momento. Tienen que salir de compartir, no compartan nada, hacen el asunto del audio y después lo comparten. Compartir audio. Salir, poner compartir audio. Voy a darle el control a la Cata. Paga la carta y dice esto. Que la Cata vea ahí que... Ya, ahí están revisando. Estás muteada. Silenciada. Ahora. Sorry, es que yo no tengo el control de mi computador. Está súper lenta, así que Ya. estamos con problema de esto. Así vaya a tener que contarle Ya, nomás. vamos, miren, está el código QR, no sé, para los que quieran abrirlo y verlo, ahí está el video en YouTube también, pero en el fondo este video muestra, ¿cierto? Refleja cómo un niño con autismo percibe, ¿ya? Los estímulos del ambiente, ¿ya? El video y va a ir relatándolo. Lo van relatando como Espérenme, chicas. ¿Alguien tiene el control? ¿Tienes el control de nuevo aquí? Ahí sí. A ver si lo abro desde YouTube. Ah, no. Ahí se escucha, mal. ¿Escuchan algo? Sí se escucha. Pero se ve correcto. Se ve cortado. Tal vez apagamos las cámaras, desactivamos las cámaras, igual se supone que debiese la señal un poquito mejorar. Sí, pero sí se puede ver por YouTube. Disculpe, yo escaneé el código QR y sí se ve, sí se puede ver por el celular y se escucha fuerte. Ya, lo voy a poner igual acá, voy a ir relatando un poco la situación. Los que puedan verlo desde su celular o YouTube sería maravilloso para que puedan entender un poquito mejor, ¿ya? Vamos a ponerlo igual porque es el internet, me parece, que está lentito.
Bueno, por temas, ¿cierto?, que escapan un poco, algunos no lo pudieron escuchar. Les dejo ahí el código QR, está el link también de YouTube ya para que lo puedan buscar. Pero en el fondo, ¿cierto?, acá se ven distintas situaciones en las que los niños, ¿cierto?, dentro del espectro se enfrentan cada vez, ¿cierto?, que hay estímulos, ¿ya? Si se fijaron, están las luces, están los olores, están los sonidos que hace la gente, ¿cierto?, que pasa a nuestro alrededor. Si se fijaron, él se fijaba incluso en normas que tienen que ver, por ejemplo, los cordones desatados. Si a mí mi mamá me enseñó que los cordones van atados, ¿por qué ese señor no los tiene atados? Me descompensa, me descoloca, porque no entiendo por qué no lo hacen si no debiera ser así, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, los colores, los sonidos, ¿ya? Acá pasa algo bastante curioso, que nuestro cerebro tiene la capacidad de filtrar la información. En este momento nosotros, ¿cierto?, estamos en un lugar específico, me están escuchando, pero a nuestro alrededor están pasando muchas cosas, hay muchos sonidos, yo estoy acá cerca del centro, pasan los vehículos, ¿cierto?, otros están trabajando, ustedes a lo mejor tienen niños a su alrededor, el perro que ladra, el vecino, etcétera, pero nuestro cerebro está filtrando esa información. Por lo tanto, no me molesta, porque la filtro y solamente focalizo en lo que quiero, que en este caso es escuchar, ¿ya? Dentro del espectro autista, nuestro cerebro no filtra la información. Todo llega al mismo tiempo y con la intensidad que es realmente, ¿ya? Por lo tanto, es como cuando ustedes, no sé si alguna vez han tenido migraña y lo único que quieren es cerrar los ojos, la luz apagada, ¿cierto? Y silencio, porque o si no, es como que me estuvieran enterrando dagas en el cerebro cada vez, ¿cierto?, que me llega algún estímulo, ya sea auditivo, ya sea sensorial, incluso olor, ¿ya? Ellos lo viven a diario y durante toda su jornada del día, ¿ya? Imagínense estar así constantemente, ¿ya? Quiero que hagan esa retrospectiva de ponerse en ese lugar. Imagínense vivir constantemente y diariamente con esta sensación de que de verdad quiero que todos desaparezcan porque mi cerebro ya colapsa, ¿ya? Ellos están así siempre, por lo tanto, es muy probable que con algo que para nosotros es muy mínimo, vayan a descompensar, porque eso mínimo es lo que rebalsa, ¿cierto?, la gota del vaso, por decirlo coloquialmente, desde todas las emociones y todos los estímulos que estoy recibiendo. Ya en una sala donde hay pequeños, imagínense, o sea, hay niños que lloran, hay niños que gritan, niños que pelean, niños que golpean cosas. Por lo tanto, estoy, ¿cierto?, constantemente tratando de evadir eso que me molesta y que me duele, ¿ya? Porque a nivel fisiológico lo estoy sintiendo, ¿ya? Esto no solamente es algo sensorial, de escuchar, de ver, ¿ya? Es algo de sentir. Mi cuerpo se cansa, se agota, ¿ya? Y desde esta perspectiva, ¿cierto?, cuando yo no logro filtrar, ¿ya?, mi cuerpo, ¿cierto?, se cansa muy rápidamente, ¿ya? Porque estamos recibiendo información cada segundo del día, ¿ya? Nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de información y de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, podemos sentir un poco esa carga al final del día, cuando decimos, oye, solo estuve en sala y pareciera que fui a correr la maratón, ¿ya? Eso es, ¿cierto?, sentir toda esa sobrecarga de estímulos que tuve durante el día. Que los pequeños lloraron, que el olor de la comida, lo que comí yo además, lo que estoy pensando, mi trabajo, las preocupaciones. Toda esa carga de estímulo la siento al final del día, ¿ya? Como cansancio, ¿sí?
con cambios de emociones, cada uno es diverso, pero los pequeños la sienten durante todo el día, ¿ya? No hay un momento puntual. Ellos cada segundo del día van sintiendo este agotamiento por estímulos. Vamos a entrar un poquito, ¿cierto?, de la mano del video, ¿cierto?, que algunos pudieron ver, otros no, que tiene que ver, ¿cierto?, con el trastorno sensorial o las TIS, ¿ya? Que tiene que ver con la información sensorial, ¿cierto?, el procesamiento que hace mi cerebro de la información que viene desde afuera, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Pero además de estos 5 sentidos, también tenemos la propiocepción y el sentido vestibular, ¿ya? Dentro del espectro autista, ya si bien tenemos alterado, ¿cierto?, el gusto, el tacto, ya el sistema olfativo, también tenemos alterada la propiocepción, ya que es cómo yo siento mi cuerpo, las partes del cuerpo, junto a los movimientos que estos hacen, es decir, caminar, saltar, tomar algo, tirar algo, ¿ya? Por lo tanto, es muy común que un pequeño no mida su fuerza porque en realidad no sabe, ¿cierto?, cómo medir este movimiento. Él en su mente piensa que lo está haciendo bien, pero a lo mejor desde afuera se está viendo desde otra manera, como que está golpeando, está tirando, pero en realidad, ¿cierto?, es que no logro, ¿cierto?, entender cómo funciona mi cuerpo frente al movimiento, ¿ya? Podemos desde este punto observar a los pequeños que caminan en puntillas, ¿ya? También chocar contra objetos porque necesito sentir este estímulo, ¿ya? Sentir las cosas porque como tengo alterada la propiocepción, que tiene que ver con el movimiento y sentir los movimientos del cuerpo, necesito sentirlas con mayor intensidad. Por lo tanto, voy a chocar, voy a tirarme al suelo, a lo mejor a mis pares voy a tratar de juntarme con ellos y entre eso, ¿cierto? Puedo empujar, puedo botar, puedo golpear, ¿ya? La tonicidad muscular siempre es más baja, por lo tanto me cuesta la motricidad fina, tomar la cuchara para comer, ¿ya? Es algo que les cuesta bastante, tomar un lápiz, ¿ya? Hacer movimientos, ¿cierto?, de prensión fina, ¿sí? Me cuesta porque no logro manejar estos movimientos que requieren el cuerpo para poder llegar a estas actividades, ¿ya? También, ¿cierto?, ya les comentaba, desconocen su fuerza, ya no saben, no logran medir, ¿cierto?, qué fuerza necesito en una situación puntual, ¿ya? Y ubicarme en el espacio, ¿ya? Como no manejo esta información del movimiento de mi cuerpo, tampoco voy a poder regular cómo me muevo en ese espacio, ¿ya? Y movimientos repentinos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no manejo los movimientos, voy a lo mejor estar calmado y de repente, ¡pum!, moví el brazo, ¿ya? Y así sucesivamente. Vamos con el sentido vestibular, que está encargado, ¿cierto?, del equilibrio y de cómo me desplazo, ¿cierto?, con mi cuerpo por el espacio en el que estoy, ¿ya? La coordinación ojo-mano se ve bastante, ¿cierto?, alterada porque no logro, ¿cierto?, tener esa coordinación de saber cómo se mueve la mano, por ejemplo, en la espacialidad de la hoja, ¿ya? Si usted le va a decir que haga el círculo en tal lugar, muy probablemente él va a ocupar toda la hoja, porque en realidad para él todo ese espacio, ¿ya?, es lo que usted le está apuntando y que a lo mejor es la esquina de la hoja, ¿ya? Cuesta, ¿cierto?, tener esa coordinación de ubicarme, ¿ya?, desde la motricidad fina. Seguir las instrucciones, ¿ya? El sentido vestibular está ligado, ¿cierto?, al oído medio, ¿ya? Por lo tanto, dentro del lenguaje, ¿cierto?, comprensivo, también necesito que mi oído esté bien. Por lo tanto, cuando hay alteraciones a nivel vestibular, también, ¿cierto?, se juntan con las alteraciones del lenguaje, ya que tiene que ver con la comprensión, y la comprensión es cómo la información verbal, ¿cierto?, entra por el canal auditivo, ¿ya? Por lo tanto, me va a costar seguir estas instrucciones, porque además, si a eso le sumo que es el movimiento en el espacio, porque usted me va a pedir que lleve el vaso, ¿cierto?, que guarde el juguete, esa instrucción requiere de comprender
¿cierto? La acción que quiere la tía, pero además necesita de desplazamiento en el espacio. Y si yo no entiendo en dónde estoy ubicado en ese espacio, muy probablemente esa instrucción va a llegar, pero no voy a saber cómo hacerla, porque no sé hacia dónde debo ir. Ya, yo veo que a lo mejor está la caja de los juguetes, pero cómo me desplazo para llegar a esa caja de los juguetes es lo que no entiendo, porque necesito mover mi cuerpo, ¿ya? El equilibrio, ¿cierto? Ya hablábamos que está ligado al oído medio, y el oído medio, ¿cierto?, coordina el equilibrio, por lo tanto el equilibrio se ve alterado. Cualquier movimiento, ¿cierto?, que él haga que no es adecuado, va a caerse, ya va a tropezar, va a chocar, va a empujar, ¿ya? Porque recordemos, es el movimiento de mi cuerpo en el espacio, por lo tanto no lo voy a lograr hacer de manera, ¿cierto?, de manera adecuada, ¿ya? Le va a costar sentarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sentarme, ¿cierto?, me impide reconocer este espacio, por lo que voy a preferir deambular, porque esto me permite hacer un escáner visual y corporal de dónde estoy ubicado y de dónde están ubicadas las cosas, ¿ya? ¿Para qué? Para que después, ¿cierto?, pueda ser capaz de utilizarlas, ¿ya? Busca siempre estabilizarse, siempre va a buscar o el apoyo, dar la mano a la tía, ¿ya? O apoyarse en algo, tomar algo, ¿ya? Porque necesito equilibrio. Como sé que me cuesta, que cualquier cosa me voy a ir para el lado, me voy a tropezar, voy a buscar algo que me estabilice, ¿ya? Coordinación espacial, ¿cierto? Que es los que hemos hablado de cómo me coordino, ¿cierto? Para moverme, ¿ya? Arriba, abajo, son cosas que habitualmente les cuesta, ¿cierto?, comprender, ¿ya? Desde aquí que las instrucciones deben ser simples y claras, ¿ya? Pon sobre la mesa, ¿ya? Toma debajo de la mesa, ¿ya? Pero que muestren, siempre muestren la indicación, porque si usted dice, ponlo encima de la mesa y muevo solo la mano, como lo hice ahora, ¿ya? Ese pequeño no va a entender la instrucción, ¿ya? Porque ese ponlo sobre la mesa ya es extenso, y además necesito, ¿cierto?, dos acciones, que es poner, ¿ya? Y donde, ubicación sobre la mesa. Ya, son dos cosas que me cuestan, porque no estoy comprendiendo a lo mejor la instrucción desde el lenguaje comprensivo, y además desde el sentido vestibular tampoco, ¿ya? Y rechazo al balanceo. A diferencia de los pequeños que tienen alteración propioceptiva, que les gusta balancear sin moverse, ¿ya? Porque así, ¿cierto?, muevo mi cuerpo y lo siento mover, ¿ya? Dentro del sentido vestibular, como tenemos alteraciones a nivel del equilibrio, el balanceo altera mucho más esto, por lo tanto, lo que yo creo que es un balanceo súper suave, ellos literalmente lo van a sentir como una montaña rusa. Usted lo subió a la montaña rusa y está sube y baja, y lo va a alterar y muy probablemente lo va a descompensar, ¿ya? Acá, ¿cierto?, un poco de estrategias dentro del sentido propioceptivo, que es trasladar objetos, que lleve cosas, ¿ya? Que lleve de un lugar a otro, ¿ya? Empujar cosas, que empuje la silla, quizás actividades que necesite llevar un carro, ¿ya? Que tenga que generar la fuerza para moverme. ¿Por qué? Porque empujar algo me va a dar estabilidad, ¿cierto? Y además me va a permitir deambular, ¿cierto? Moverme en este espacio, ¿ya? Presión profunda. Necesito sentir. Recordemos que los pequeños dentro de que tienen alterada la propiocepción necesitan chocar, necesitan sentir, ¿ya? Por lo tanto, necesito presión, ¿ya? Desde aquí, ¿cierto? Los pequeños que están con terapeuta ocupacional, ¿ya? Habitualmente se les sugiere que tengan peso. Hay unos chalequitos sensoriales que son para peso, o en las bastillas ya del delantal, de la chaqueta, la polera, etcétera, se ponen semillas, ¿cierto? Algo que genere, ¿cierto?, este peso en los hombros. Ahora, esto siempre tiene que ser desde el área profesional, ¿verdad? Porque hay un gramaje para cada pequeño, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su estatura, etcétera, ¿ya? Pero la presión profunda, ¿cierto?, habitualmente sirve mucho para contener en crisis, ¿ya? Porque ellos buscan la presión,
de hecho, muy probablemente si ellos encuentran un lugar pequeño para meter su cuerpo, van a hacerlo, lo van a buscar, porque eso, ¿cierto?, me reduce y además me presiona, ¿ya? Y la fuerza muscular de manos y dedos, ¿ya? Harta masita, harto trabajo ya de muscular a nivel de dedos, de la falange, porque esto me permite tomar las cosas, ¿cierto? Me permite tomar el lápiz, me permite pintar con mis dedos, ¿ya? Y para eso necesitamos trabajarlo, porque recordemos que el propioceptivo es tener conciencia del movimiento muscular del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, debemos trabajarlo. Dentro del sentido vestibular, ¿cierto? Teníamos, ¿cierto?, el balanceo, ¿ya? Evitar el balanceo, ¿por qué? Porque nos altera. Recordemos, ¿cierto?, que el vestibular está relacionado con el equilibrio. Por lo tanto, cuando yo balanceo un pequeño, él literalmente como que lo estuviéramos amarreando, ¿ya? Dentro de esto siempre lo contrario, ¿ya? Tomar quizás, ¿cierto? Hay muchos pequeños que buscan tomar en brazos, ¿ya? Pero desde la quietud, porque me da seguridad, ¿ya? Otra, ¿cierto? Desde la estrategia, saltar, ¿ya? Que salte me permite, ¿cierto?, reconocer el espacio a través también de mi cuerpo. Por lo tanto, actividades de salto ya son súper buenas, ¿cierto?, para trabajar el sentido vestibular y que pueda, ¿cierto?, reconocer el espacio en el que está, ¿ya? Recoger objetos, que recoja cosas también, ¿ya? ¿Por qué? Porque me permite de nuevo, ¿cierto?, hacer un mapeo del lugar, de dónde me encuentro y hacia dónde debo llevar esos objetos, ¿ya? Fuerza muscular también de manos y dedos, ¿ya? La hipotonía habitualmente está en los chicos dentro del espectro autista. Por lo tanto, debemos trabajar siempre en la línea de actividades que me generen, ¿cierto?, trabajar la musculatura, ¿ya? Ya sea orofacial, a través, ¿cierto?, del soplo, las burbujas, ¿ya? O motriz fino, ¿cierto?, que hablábamos anteriormente también de las masitas, harto trabajo, ¿cierto?, de modelaje, ¿ya? O motriz grueso, que es mi cuerpo, saltar, correr, pasar por debajo de las cosas, etc. Entrando, ¿cierto?, ya a la alimentación, ya les hablaba, ¿cierto?, desde la selectividad alimentaria, desde la flexibilidad, ¿ya? Como soy inflexible, van a haber alimentos que no los voy a querer desde la perspectiva conductual, ¿ya? Pero también existen otros ciertos factores que pueden inferir dentro de la selectividad alimentaria, como puede ser la hiperselectividad, ¿ya? Que es que yo soy muy selectivo con los alimentos y solo como esto que me gusta, ¿ya? Rigidez e inflexibilidad mental, que está directamente relacionado, ¿cierto?, a la anterior. Como soy rígido y solamente me dieron de comer arroz y fideos, yo solamente voy a recibir arroz y fideos, porque eso es mi estructura mental, está definido de esa manera, ¿ok? Las alteraciones en el procesamiento sensorial, ¿ya? Cuando les hablaba de la sinestesia, que los colores me causan dolor, que los olores me pueden causar dolor, ¿ya? Esto altera, ¿cierto?, la alimentación, porque la alimentación tiene colores, ¿verdad? Por lo tanto, si yo siento dolor con el color amarillo, no voy a comer absolutamente nada que tenga amarillo o que me lo presenten en algo amarillo, ¿ya? Cuando somos pequeños y además no tenemos un lenguaje fluido, una comunicación, yo no voy a decir que me duele el color, ¿cierto? Yo simplemente voy a reaccionar ¿con qué? Con lo que el ser humano primero, ¿cierto?, aprendió a comunicarse, que es el llanto. Por lo tanto, usted va a ver que simplemente llora cuando se presenta la comida, ¿ya? Pero muy probablemente a lo mejor algo sensorial está afectando ahí, por lo tanto, estoy haciendo un rechazo a esto, que no me gusta porque me duele, me incomoda, me hace sentir mal, ¿ya? Desde aquí, que vuelvo a repetir, es súper importante la derivación a terapeuta ocupacional para trabajar las alteraciones dentro de la línea sensorial, ¿ya? Porque necesitamos trabajar estas alteraciones para poder trabajar alimentación, ¿ya? Si no se trabajan las alteraciones sensoriales,
muy poco probable vamos a avanzar dentro de la alimentación, ¿ya? Alteraciones oromotoras, que tiene que ver, ¿cierto?, con mi aparato fonatorio, que me permite hablar, pero también me permite comer, ¿ya? El esófago, ¿cierto? La tráquea y el esófago es un músculo, ¿ya? Por lo tanto, si además también tengo alteraciones en esa madurez, también voy a rechazar el alimento, ¿ya? Desde aquí que es importante saber si hay alteraciones en la alimentación por el procesamiento sensorial, ¿ya? Texturas, olores, que ya lo hablamos anteriormente, o por deglución, que es que yo como y trago la comida, pero en realidad no baja, porque es cierto, mi tráquea, mi esófago no están trabajando de manera adecuada, por lo tanto, no va a pasar la comida y eso me va a generar molestia, en algunos dolor, ¿cierto? En algunos va a producir, ¿cierto?, que vomite la comida, ¿ya? Por lo tanto, le voy a tomar, ¿cierto?, un rechazo a la alimentación. No porque no me guste la comida, sino por lo que me hace sentir el proceso de alimentación, ¿ya? Las enfermedades del tipo alergias, intolerancias, ¿cierto? Que es muy común también dentro del espectro autista tener alergias o intolerancias al gluten, ya a la lactosa. Habitualmente rechazan los alimentos procesados, ¿ya? Por lo tanto, si hay algún alimento que me cae mal, que me hace doler la guatita, pero yo no sé qué es la lactosa. A los 2 años yo no entiendo que la lactosa me hace mal. Simplemente entiendo que cada vez que como me duele mi guatita, me duele el estómago. Por lo tanto, volvemos de nuevo, ¿cierto?, a que no le tomo rechazo a la alimentación porque no me guste. Le tomo rechazo a la alimentación porque me hace doler el estómago. Generalizamos, ¿cierto? Cuando somos niños, la situación negativa que se hace significativa la generalizamos para todas las situaciones. Por lo tanto, si me duele mi panza, ¿ya? Yo voy a asumir que cada vez que como me duele, por lo tanto no voy a comer, ¿ya? Y desde el condicionamiento clásico negativo es cuando tengo experiencias negativas frente a la alimentación. Acá entramos un poquito, ¿cierto?, a que desde la vieja escuela, ¿cierto?, se tiende a obligar a comer, ¿ya? A que si el niño está llorando, voy y meto la cucharada a la boca, ¿ya? Esto es lo más negativo que hay, porque si yo estoy sufriendo en ese momento, que es alimentarme, él se va a negar a comer por solamente tener una experiencia negativa, ¿ya? Cuando nos llegan niños, ¿cierto?, debemos saber cuál es el origen de esta dificultad alimentaria o la selectividad. Si se dan cuenta, pueden haber muchos orígenes, ¿ya? No solamente selectivo porque no quiere, porque no le gusta. Pueden haber muchos factores que van a estar influyendo en que el niño quiera o no quiera comer, ¿ya? No es que simplemente le dio la gana y no se quiere alimentar, ¿ya? Ahora, dejando de lado las situaciones, ¿cierto?, en el que sí los papás condicionan esta alimentación, porque si en la casa solamente le ofrezco arroz y fideos, y además tengo un niño dentro del espectro que es, ¿cierto?, inflexible, ¿ya? Acá a lo mejor no hay ninguna alteración ni sensorial, ni gastrointestinal, simplemente hay una rutina establecida de alimentación que obviamente genera esta selectividad, ¿ya? Y eso es desde lo conductual, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a rechazar las conductas que yo no tengo aprendidas, ¿ya? Y que además me incomodan, porque si nunca he comido pollo, ¿ya?, muy poco probable lo voy a comer en el jardín, porque yo soy inflexible, por lo tanto, para mí las comidas son arroz y fideos, ¿ya? O viceversa, otros alimentos, ¿ya? Pero tenemos que tener plena conciencia de que hay otros factores que influyen, ¿ya? Que en el fondo hacen que la experiencia de alimentarse sea negativa, ¿ya? Por lo tanto, dentro de mi mente, la alimentación, ¿cierto?, es un momento de dolor, ¿ya? Y de descompensación, porque me están dando algo que no quiero, me están enfrentando a algo que no tolero, ¿ya? Acá, ¿cierto?, tenemos un poco de estrategias que pueden tener, ¿cierto? Siempre se presenta el alimento, ¿ya?
Cuando tenemos claro que la alimentación es por selectividad alimentaria desde la conducta, ¿cierto? Que puede ser que en la casa no se coman ciertos alimentos, ¿ya? Siempre se presenta, ¿ya? Si yo sé que el niño come arroz, presento el arroz para que coma, porque en realidad busco que come, pero además también se presentan aquellos alimentos que no. ¿Por qué? Porque cuando es solo selectividad alimentaria por conducta o por inflexibilidad, ¿ya? En algún momento el niño va a acceder a probar. Y si yo no presento el alimento, nunca voy a tener esa oportunidad de que pruebe, porque no los tengo. Entonces, siempre hay que presentarlos, ¿ya? A lo mejor un día no lo va a tocar, otro día no lo va a mirar, pero a lo mejor el tercero va a ver que su amigo al lado está probando y él va a querer probar. A lo mejor solamente va a meter su dedo, ¿cierto? Y ese va a ser todo, pero eso ya es un avance que se va dando como proceso, ¿ya? Siempre presentar los alimentos. Utilizar el juego de imitación, ¿ya? Que coma con sus pares, que se quede a la hora de la alimentación, es algo súper importante, ¿ya? Si bien nosotros, ¿cierto? Reducimos la jornada para que no llegue a la hora de la alimentación porque sabemos que no come, ¿ya? Siempre es importante que se quede a la hora de la alimentación, ¿ya? Que la mamá lo vaya a buscar cuando termine la hora de la colación o un poquito antes, ¿cierto? Pero que se enfrente a esta situación, ¿ya? Porque necesitamos saber, ¿cierto?, cuándo a lo mejor sí va a querer imitar a sus compañeros, va a ver a sus demás pares comiendo, ¿verdad? Puede que hayan alimentos que sí quiera probar, ¿ya? Y si no lo enfrentamos a esta experiencia, no vamos a saber nunca cómo va a reaccionar esa alimentación, ¿ya? Al inicio, vuelvo a repetir, todo esto es un proceso. A lo mejor al inicio no va a querer sentarse, ya a lo mejor al inicio no va a hacer nada, pero de a poco, ¿cierto? Esto puede ir cambiando, va a ir variando, a lo mejor va a haber un postre que sí le va a gustar y va a empezar a comer, y eso ya es un logro y va a ser el paso, ¿cierto?, a seguir para que logremos la alimentación que en el fondo es lo que buscamos, ¿ya? La ley del plato vacío. Acá, ¿cierto? Dentro de los pequeños que tienen dificultades de selectividad alimentaria conductual, cuando veo el plato lleno, no lo voy a probar, porque a nosotros mismos nos pasa, que si me sirven un plato de algo que no como y está lleno, o sea, derechamente digo que no lo quiero, ¿cierto? Pero si yo presento ese plato con una amiguita de algo, ¿cierto? Una amiguita de pan, ¿ya? Mi cerebro va a decir, oye, eso es muy poco. Si yo pruebo eso, se va a acabar. Se terminó. Hagamos el intento, ¿ya? Entonces, en el fondo voy jugando, ¿cierto?, con esto de la vista, de lo visual, de que es poco. Es muy poquito, por lo tanto, vuelvo a repetir, a lo mejor el primer día no resulta, el segundo más o menos, y a lo mejor el tercero derechamente va a ir y va a sacar y va a probar, ¿ya? Pero que vea que se acabó, que lo que él comió hizo que se acabara la comida, que ya no hay más, ¿ya? Por lo tanto, vamos de a poco, ¿cierto?, incorporando un poquito más de comida, un poquito más, hasta que ya, ¿cierto?, sea una cantidad adecuada para que él coma, ¿ya? Y anticipar. Siempre debemos anticipar todo, absolutamente todo, y sobre todo la comida, la alimentación. ¿Ya? Acá, ¿cierto?, se muestran pictogramas que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a la hora de la colación, ¿ya? A la hora del almuerzo, siempre anticipar lo que viene, que él sepa que viene el almuerzo, que viene la comida, ¿ya? ¿Para qué? Para que se prepare a nivel sensorial, porque hay olores, ¿cierto? Hay texturas al momento de que como, ¿ya? Hay texturas en mi boca y hay texturas también en mi cuerpo, porque la comida salta a mi cuerpo, salta a mi cara, salta a mis manos, salta a mi ropa. Me puede hacer sentir incómodo, mojado, etcétera, etcétera. Y esto debemos anticiparlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que no genere cierta crisis al momento en que a lo mejor me cayó postre en mi ropa, me mojé, y eso me hace sentir incómodo, ¿ya? Y como además puede que me cueste comunicar que me siento incómodo, voy a llorar. Voy a entrar en crisis. ¿Por qué? Por algo sensorial, ¿ya? Desde aquí que deben anticipar absolutamente todo, ¿ya? Las conductas disruptivas,
¿ya? Esto es bastante común dentro del espectro. Ahora, hay algunos que las tienen, otros no. Hay factores, ¿cierto?, que prevalecen y hacen que estas conductas se exacerben y otras no, ¿ya? Dentro del área, ¿cierto?, nosotros sabemos que hay hitos del desarrollo, que hay conductas que se dan dentro de ciertas edades, ¿ya? Ahora, dentro del espectro autista, estas conductas, ¿cierto?, se agravan un poquito, como por ejemplo, morder, que es algo que, una problemática que tenemos en los jardines, ¿cierto? En los pequeñitos, sobre todo entre el año, 2 años, ¿verdad? De morder, ¿ya? Cuando un pequeño, ¿cierto?, sensorialmente necesita sentir y apretar, y además no me logro comunicar bien, y además no me sé relacionar con mis pares, yo a cualquier situación me voy a estresar, mis estímulos, ¿cierto?, ya llegaron al máximo, y mi forma de regular es sentir. Y justo tengo a mi compañero de al lado, pum, bueno, y de eso, y pareciera como que muerde y se relaja, ¿ya? Porque es la sensación del morder, ¿ya? Desde aquí, ¿cierto?, que podemos pedir a los padres, ¿cierto?, mordedores, ¿ya? Cosa de que él, ahora, esto tiene que aprenderlo y reforzarlo en casa y en jardín, ya que él sepa que no se muerde el amigo, se muerde el mordedor, ¿ya? Puede que a lo mejor al inicio solo pase mordiendo el mordedor, ¿ya? O entregar alimentos que me genere esa sensación, ya, por ejemplo, la manzana, los bastones de zanahoria, los bastones de apio, me generan esa sensación, ya, y por lo tanto voy a evitar que muerda al compañero y además voy a regular, ya, porque mi cuerpo lo necesita regular y en este caso regula de esa manera. Ahora, obviamente hay que tratar de que esta conducta ojalá cambiarla por otra forma de regulación y no morder, pero mientras hacemos esa transición, ese proceso de que el niño entienda que morder, ¿cierto?, al amigo no es bueno, ya debemos entregar otra forma de que él, ¿cierto?, tenga esa sensación que es de apretar, ¿ya? Las rutinas acá siempre deben estar claras, ¿ya? Si primero llegamos, ¿ya?, y me saco la mochila, me lavo las manos y vuelvo a sentarme, eso debe hacerse siempre, ¿ya? Si existe alguna desorganización dentro de la rutina, lo más probable es que ese pequeño se descompense y ya esté el resto del día desregulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no inició mi día como yo lo tengo establecido, ¿ya? Si hay algún cambio, hay que anticiparlo nuevamente. Si va a pasar algo, si en vez de quedarme sentado después de que hago la rutina de lavado de manos, ¿cierto?, y vamos a ir al patio, se le explica antes al niño que primero nos vamos a lavar las manos y luego vamos a ir al patio, ¿ya? Porque hay X actividad, ¿ya? Pero siempre anticipar, ¿ya? La adaptación, lo que hablábamos al inicio, de ir adaptando, ¿cierto?, al pequeño a sus procesos. Si es necesario que al inicio vaya 1 hora, 2 horas y así paulatinamente vamos extendiendo la jornada, debe hacerse, ¿ya? Porque si lo exponemos a una jornada completa, ¿ya?, simplemente por que cumpla la jornada, eso va a hacer que entre en crisis muchas más veces. Su forma de regular, si su forma de regular es apretar, lo más probable es que muerda mucho más, ¿cierto? Porque estoy colapsado. O sea, a las 10 de la mañana el niño va a estar ya en su límite a nivel sensorial, por lo tanto, va a querer regularse muchas más veces y por lo tanto me descuido y va a morder a algún amigo, ¿ya? Reforzar todas las conductas que él haga, ¿cierto?, que sean buenas, se refuerzan desde el refuerzo positivo. Ahora, siempre con tarjetita, ¿cierto? Con el muy bien, lo hiciste súper, ¿ya? Desde el lenguaje positivo también, ¿ya? Pero siempre reforzar para que él, ¿cierto?, le quede de que eso es lo bueno, que la tía se pone feliz, que me hace así con el dedo, ¿cierto? Para que reforcemos estas conductas que son buenas y eliminar y extinguir aquellas que no lo son, ¿ya? Volvemos con la anticipación, ya, siempre anticipen, ¿ya? Y dinamizar, ¿ya?
siempre expliquen y hagan la acción que él hizo, ¿ya? Y que está mal, para que entienda que eso no se hace, eso no, ¿ya? Cariño, sí, ¿ya? Lenguaje gestual, porque recordemos que la cara, ¿ya? Sobre todo hoy que tenemos mascarilla, o sea, lo único que ven los pequeños son los ojos, ¿ya? Y si además yo no soy expresiva con la vista, ¿ya? La verdad es que se pierde toda la comunicación gestual y facial de mi cara. Por lo tanto, necesito usar los gestos de mis manos, necesito ser un poco más, ¿cierto?, exagerada en los movimientos, ¿ya? No den por hecho de que porque el tono de voz que usé, ustedes encuentran súper genial, que eso vamos a suponer de que eso le dio a entender al niño, porque no es así, ¿ya? El tono de voz, recordemos que hay dificultades a nivel de lenguaje, por lo tanto, a lo mejor para los otros pequeños está súper bien, pero a lo mejor para él no, por lo tanto necesito reforzar con otra cosa, con el pictograma, con los gestos, ¿ya? Los gestos es lo más inmediato que tengo, ¿ya? Que él entienda que esto es algo bueno, ¿ya? Que no, que estoy más o menos, ¿ya? Que mire, que escuche, ¿ya? Movámonos, ¿ya? Pero movamos nuestro cuerpo, ¿ya? El lenguaje no es solamente hablado, ¿ya? El ser humano no solamente se comunica a través del lenguaje verbal, ¿ya? Nosotros nos comunicamos con muchas partes de nuestro cuerpo. De hecho, nosotros podemos darnos cuenta de qué está sintiendo otra persona o está pensando otra persona simplemente por su lenguaje corporal. Por lo tanto, si tenemos el lenguaje hablado, ¿cierto?, descendido, entreguemos este otro lenguaje corporal. Acá les presentamos, ¿cierto? Bueno, yo la nombro la caja de la calma, ya vamos a buscar ahí un nombre, ¿cierto?, para las salas. Queremos implementarla, ya. Esta caja es una caja, como la ven, ya. Puede ser cualquier tipo de caja con objetos diversos que me permiten cambiar el foco de atención, ya, que me genera crisis, por otro que me da calma, ya. Esta caja no es una caja de juguetes. Esta caja no puede estar a la vista de los niños, no puede estar encima de la repisa del estante, ya debe estar guardada. Y solamente debe salir en el momento en que hay una crisis que no puedo contener y necesito que el niño se calme, ¿ya? Esto va a depender, ¿cierto?, de las características de niños que tengan dentro del aula o del jardín, si es que van a tener solo una, ¿ya? Porque debe ser, ¿cierto?, orientadas al perfil y al interés profundo que tengan, ¿ya? Porque si les gustan las burbujas, deben haber burbujas. Si les gustan las masas, deben haber masas, ¿ya? Cada vez que hay una crisis que ustedes vean que no pueden controlar, porque las crisis sensoriales, ¿cierto?, son extensas, van la caja y sacan algún objeto que al niño le llame la atención, puede sacarlo él o directamente ustedes, ¿ya? Ahora, esta caja de la calma está implementada también en los equipos de emergencia, ¿ya? Para que sepan, les paso el dato también que a ustedes como jardines es una información bastante importante, ¿ya? Cuando ustedes tengan alguna emergencia y se comuniquen, por ejemplo, con bomberos, ustedes deben decir que la emergencia es con un pequeño que tiene autismo o una necesidad educativa, ¿ya? Porque de hecho ellos crearon la clave, por lo tanto, ellos inmediatamente van a gestionar y van a avisar de que la emergencia es para un pequeño dentro del espectro autista y van a ir preparados con la caja de la calma para poder trabajar en esa situación de emergencia, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí, ¿cierto?, como información adicional, que deben informar cuando haya una emergencia con algún pequeño, con alguna necesidad educativa o con autismo específicamente, deben informarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta situación también se trabaje con la caja de la calma y no sea una experiencia traumática en el caso de que tengan que, ¿cierto?, tocar al pequeño si está a lo mejor presionado con algo, o deban trabajar, deban revisar su cuerpo, etcétera, ¿ya? Los SESPAN también, también los capacitamos en esto. El hospital también tiene pictogramas y la caja de la calma, por lo tanto, deben informar para que ellos también puedan actuar de la misma manera. Y bueno, finalizando un poquito el taller, ¿cierto?
Para tener en cuenta y recordando un poquito todas las cosas que hemos hablado hoy, ¿cierto? Recordar que son hipersensibles o hiposensibles. Es decir, que voy a sentir en exceso las cosas, los estímulos sensoriales, o no las voy a sentir y por lo tanto voy a buscar sentirlas, ¿ya? Voy a buscar golpearme porque necesito sentir esa sensación, ¿ya? O derechamente me voy a alejar, me voy a aislar de ese estímulo sensorial que me molesta, ¿ya? Apoyos visuales, siempre deben dar las instrucciones o la actividad con apoyos visuales, ¿ya? Los chicos dentro del espectro autista tienen descendido, ¿cierto?, el lenguaje en diversos niveles del lenguaje, por lo tanto, el hablado no me va a permitir mucho que se incluya en las actividades, no así si muestro qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero, ¿cierto?, que vea, ¿ya? Esto también con el tema de las conductas, el modelamiento conductual. Deben trabajar con pictogramas, ¿ya? Y en los pictogramas dentro del apoyo visual, no solamente para los pequeños dentro del espectro, ¿ya? Para los niños que tienen TEL, ¿cierto? Que es el trastorno del lenguaje, para aquellos pequeños que a lo mejor aún no mantienen una comunicación fluida, ¿ya? Los niños necesitan, ¿cierto? Poder comunicar cómo se sienten, qué siento, independiente de si tiene autismo o no, ¿ya? Y si no sé cómo y no puedo cómo, voy a llorar, ¿ya? Por lo tanto, necesito facilitar un poco esa necesidad de comunicar y cómo podemos hacerlo a través, ¿cierto?, de pictogramas, de emociones, de conducta, etcétera. Hablaba, ¿cierto?, recién de los gestos exagerados. Necesitamos exagerar, ¿ya? Así que para aquellos que a lo mejor consideran que les falta un poquito más de expresividad, que se trabaja, no es algo que se da de un día para otro, trabajémosla, ¿ya? Cuando vayan al baño, ¿cierto?, ahí en el espejo, trabajen, ahí que están solitos, ¿ya? Después con los niños esto se va dando de manera innata, no se van a dar cuenta y de repente ya van a estar gestualizando mucho mejor, van a estar, ¿cierto?, exagerando los movimientos, la voz, el tono de la voz, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos puedan entender esta comunicación, ¿ya? Y cara a cara, que esto, ¿cierto?, lo sabemos, no es necesariamente con un niño con autismo, no. Debemos, ¿cierto?, bajar al nivel del pequeño si quiero que me entienda algo, si quiero que siga una instrucción, ¿ya? Siempre recordando lo corto, conciso y preciso. Mantener la calma. ¿Ya? Siempre en una crisis, yo sé que es difícil mantener la calma, pero debemos hacerlo, ¿ya? Porque un pequeño en crisis, primero, cuando uno está en crisis por sensorial, por estímulos, ¿ya? Yo borro el resto. No está, no existe en ese momento. Solo existe lo que está sintiendo mi cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, aunque usted grite, llore, hago cualquier cosa, ese pequeño no tiene idea de lo que usted está haciendo. Él solamente está asimismado en lo que siente, ya en ese momento. Por lo tanto, debemos mantener la calma para poder actuar de la mejor manera, ¿ya? Dentro de esto, ¿cierto? Si no saben hacer contención física, no lo hagan, ¿ya? Yo sé que es súper difícil esto porque como educadora, ¿cierto? Como personas que trabajamos con pequeños, siempre tendemos a contener por el contacto, tomar, ¿cierto?, etcétera. Pero debemos identificar las crisis. Si la crisis es sensorial, ¿ya? Si ustedes, el niño tiene una crisis porque, no sé, se ensucia las manos, por la comida, por algo, ¿cierto?, que está sintiendo, ¿ya? Porque está abrumado por una actividad en que hubo mucho ruido, ¿ya? Es una crisis sensorial. Traten, ¿cierto?, de evitar que hayan objetos a su alrededor que le puedan causar daño, que no se vaya a causar daño él, ¿ya? Pero traten de no contener físicamente si no saben hacerlo, ¿ya? Las crisis sensoriales hacen que los niños tengan más fuerza de la que aparentan, ¿ya? O sea, un niño de 2 años, de 3 años, va a triplicar su fuerza en una crisis sensorial, ¿ya? Porque estoy descontrolada en ese momento. Yo no controlo mi cuerpo, solo estoy reaccionando a la sensación por instinto, ¿ya? Acá yo siempre pongo el ejemplo un poco para que se pongan en ese lugar cuando una persona está enojada,
No sé si han visto alguna vez una pelea de adultos, ¿ya? Y está muy enojada y tú tiendes a tomarlo para que no vaya a pegarle a alguien y esa persona reacciona. Y ahí es cierto, te puede llegar algo. Esto mismo pasa en las personas, en los pequeños que tienen crisis. Van a reaccionar por instinto, ¿ya? Porque mi cuerpo está en alerta, por lo tanto voy a tirar la mano, voy a pegar, voy a mover mi cabeza, voy a golpear, ¿ya? Entonces desde aquí, si no se sienten seguras para esa contención, si no tienen su cuerpo, ¿cierto? Está preparado, porque hay pequeños hoy en día de 3, 4 años que son casi de mi porte. Yo soy baja de estatura y son grandes, ¿ya? Por lo tanto, ese niño muy probablemente en una crisis, yo no voy a poder contenerlo, porque me va a llevar su fuerza y muy probablemente nos vamos a caer, me va a golpear, me va a botar, va a agarrarme el pelo, ¿cierto? Porque va a reaccionar en ese momento, ¿ya? Mi cuerpo está en alerta. ¿Ya? Por lo tanto, si no sé contener una crisis, lo ideal es que traten de mantener, ¿cierto?, seguro a sus pares, salir al patio si están dentro de la sala, y mantenerlo seguro a él desde los objetos que puedan haber a su alrededor y, ¿cierto?, buscar cómo calmar esa crisis cambiando el foco, que es, ¿cierto?, en este caso, por ejemplo, la caja de la calma me sirve para esto. Si al niño lo calman las burbujas, cada vez que hay una crisis, empezar a hacer burbujas hasta que ya el niño va a ir bajando, va a cambiar el foco, va a ver las burbujas y se va a ir calmando, ¿ya? Las crisis sensoriales son distintas a las crisis conductuales, ¿ya? Ojo con eso, las crisis conductuales son porque quiero algo y no me lo dan, que son los habituales berrinches, ¿cierto? Que tienen todos los pequeños, sobre todo entre los 2 y 3 años, ¿ya? Pero esa crisis no va a pasar de la media hora si es muy así como exagerado, ¿ya? O si hay muy, cierto, conductas disruptivas, ¿ya? Pero nunca va a llegar al grado de dañarse a sí mismo porque él de verdad lo siente. O sea, el niño a lo mejor se va a pegar un cabezazo y va a saber que le dolió y no lo va a volver a hacer. O va a ser la intención de que me pego, pero no se va a golpear. A lo mejor una vez, pero esa vez le quedó, ¿cierto?, que le duele, por lo tanto no lo voy a volver a hacer con intensidad, ¿ya? Pero las crisis sensoriales no. Las crisis sensoriales no tengo control de mi cuerpo y tampoco tengo control de las sensaciones, ¿ya? Por lo tanto, sugerencia de nuevo, la vuelvo a repetir, si usted no sabe hacer control físico, no lo haga, ¿ya? Porque pone en peligro la integridad física suya y pone en peligro la integridad física del pequeño, porque nosotros somos adultos y entre que quiero controlarlo, puedo dañarlo, ¿cierto? Un bebé de 2 años puede tener más fuerza, pero yo voy a estar tratando de luchar con esa fuerza y lo puedo dañar, ¿ya? Y así viceversa, ¿ok? Sin rodeos. Si voy a dar una instrucción, si quiero que haga algo, la instrucción simple. Toma, lleva, camina, ven. No que vamos a tomar eso porque vamos a ir, no, porque esa información se perdió. Necesito entregar las instrucciones simples y concisas y sin tanta vuelta, porque si no, no se entiende nada y se pierde en el fondo el objetivo de la comunicación, ¿ya? Sistema alternativo de comunicación, ¿ya? Los pictogramas. Si ya hay niños que trabajan con pictogramas, pedirle a los papás qué pictogramas están utilizando para poder utilizarlos en sala, ¿ya? O derechamente utilizarlos. Vuelvo a repetir, el sistema alternativo de comunicación puede ser pictogramas, ¿cierto? A través de imágenes, puede ser a través de gestos, ¿cierto? Si es necesario utilizar lenguaje de señas, ¿cierto? A lo mejor no lenguaje de señas como tal, pero sí utilizar los gestos, ¿ya? Pero en el fondo, una forma de comunicar. Porque las crisis habitualmente dan porque no sé comunicar, no sé cómo decir que me duele, que me pica, ya que necesito que me saques el chaleco porque tengo calor, que me molesta la etiqueta, ya. Como no sé comunicar, voy a llorar, ya. Y como además esto tiene que ver con lo que siento, va a ser una crisis sensorial, ya. En este punto, ¿cierto? Si no se saben utilizar los pictogramas, también informarlos, ¿ya? Desde aquí nosotros ya estamos trabajando en un taller de pictogramas para poder utilizarlos, ¿ya? Porque sabemos que muchos tienen las instrucciones con pictogramas en sala y eso es súper bien,
pero necesitamos aprender a utilizarlos en el momento, en la situación inmediata. Por lo tanto, tengo que tener un manejo de llavero de pictogramas, ya sea de emociones, ya sea de manejo conductual, porque esto debo presentarlo en el momento, no después. No voy a ir a la sala a buscar las imágenes y volver si estoy en el patio. Tiene que ser inmediato, ¿ya? Para que esto sea significativo y podamos modelar la atención, o sea, la conducta, ¿ya? Recordemos que los pequeños, su nivel atencional, ¿cierto?, es corto, y además la retención de la información, incluso de las vivencias, también es corto. Por lo tanto, si yo espero después de entrar a sala recordar lo que hizo, no funciona, porque la verdad es que ni él va a recordar qué es lo que hizo. Por lo tanto, no nos sirve, ¿ya? Anticipar en contacto. Siempre que vayan a tomar un pequeño con TEA, anticipe. Te voy a tomar, ¿ya? Me das la mano, ¿ya? Etcétera. Porque necesitamos anteponer, ¿cierto? Anticipar, prevenir las crisis, ¿ya? Siempre deben tener presente que si bien es importante saber reaccionar a las crisis de la mejor forma posible, debemos tener como objetivo prevenirlas. Ojalá no suceda ninguna crisis durante la jornada. ¿Cómo las prevenimos? Observando al pequeño, saber qué pasó antes de esa crisis, porque habitualmente las crisis dentro de sala siempre se dan en situaciones puntuales y se repiten. Y si yo soy capaz de observar esto, ¿ya? Voy a ser capaz de reconocer cuándo viene una crisis, ¿ya? Y cómo voy a prevenir esa crisis, ¿ya? Por lo tanto, debemos anticipar y anticiparnos a las crisis, prevenirla, ¿ya? Si sabemos que a la hora de almuerzo él tiene una crisis, vamos a prepararlo para esa situación, ¿ya? A lo mejor sacarlo de la sala al patio mientras llega la tía, ¿cierto?, con las bandejas del almuerzo, y anticipar por medio de comunicación, ¿cierto?, a través de imágenes, que son los pictogramas, que ahora viene la hora de la comida, los amigos se van a sentar, ¿cierto? Y nosotros también vamos a entrar a comer, ¿ya? Y así preparo esto, por lo tanto ya no es una situación que llegó de repente, que la tía llegó con las bandejas y de repente me pusieron la bandeja en la mesa, ¿ya? No es algo que llegó de la nada, ¿ya? Me explicaron, ya sé qué hay, ya sé qué viene. Vuelvo a repetir, esto es un proceso, ¿ya? Se ve súper lindo desde la palabra, pero cuando hacemos el proceso, sí funciona, ¿ya? Los chicos con TEA, cuando se anticipa, ellos logran controlar porque ya saben lo que viene. No voy a descompensar porque ya me dijeron que venía. No me dejaron la bandeja ahí de la nada, ¿cierto? Ya sé que venía el almuerzo, ¿ya? Así que siempre anticipen. Esto, vuelvo a repetir, es un proceso, es un trabajo y es un trabajo de refuerzo, ¿ya? Si lo empiezan a hacer, deben hacerlo siempre, porque no resulta que un día anticipen y un día no, ¿ya? Porque si no, ahí, ¿cierto?, las crisis van a ir y venir y ya no me va a resultar la estrategia, por ejemplo, del pictograma, ¿ya? Porque en realidad no estoy respetando, ¿cierto?, este proceso de adaptación y de prevenir las crisis, por ejemplo, por la hora de alimentación, ¿ya? Y identificar el interés profundo. Deben saber qué interés tiene ese pequeño, qué le gusta tocar, ¿ya? A la gran mayoría les gusta tocar cosas, les gusta apretar cosas, ¿ya? Cuando yo conozco esto, yo sé cómo regularlo, ¿ya? Cuando tiene una crisis, voy a saber qué objeto entregar para poder regular esta crisis. Si necesita apretar, voy a poder entregar cosas que apriete. ¿Para qué? Para que se regule, ¿ya? Pero necesitamos conocerlos, siempre. Ese es el objetivo principal. Si llega un pequeño con autismo, con sospecha o con diagnóstico, siempre preguntar a los papás qué le gusta hacer, ¿ya? Porque este, vuelvo a repetir, es nuestro caballito de batalla y es nuestra forma de vincularnos con ese pequeño. ¿Cómo incluimos con éxito? ¿Ya? El enfoque individualizado. Acá no, la palabra individualizado no hace referencia a trabajar de manera personalizada. No, ¿ya? Hace referencia a que nuestras planificaciones y actividades
están pensadas según las características individuales de cada pequeño. Por lo tanto, yo debo, ¿cierto?, saber que no puedo asumir que si esto me funciona con Pepito, me va a funcionar con, no sé, con X. No se me ocurrió ningún nombre, ¿ya? Pero debo, ¿cierto?, tener de planificación desde toda la gama de cómo entra la información visual, auditiva, táctil, y que la experiencia, ¿cierto?, sea para todos, ¿ya? Si a este pequeño le gusta usar masa, pero mi actividad está pensada para pintar, ocupo el pintado para el grupo de pares y ocupo masas con el otro pequeño que sé que no le gusta pintar y que si lo expongo va a entrar en crisis. Y ahí estoy previniendo una crisis, ¿ya? Porque sé que si lo enfrento a la pintura va a descompensar, porque no le gusta, ¿ya? Pero sí vamos a utilizar la masa, ¿cierto?, dentro del objetivo, ¿cierto?, que va a tener nuestra planificación, ¿ya? Ayudas de aprendizaje. Acá volvemos un poco al pictograma, las imágenes. Siempre apóyense de toda la gama, ¿cierto?, que puedan entregar ese contenido o esa actividad que vayan a dar, ¿ya? Ojalá que sea diversa en cuanto a experiencia, ¿ya? A cuanto al material que voy a utilizar, ¿sí? Tener los apoyos necesarios, ¿ya? Siempre planifiquemos de acuerdo a lo que tenemos, ¿cierto? Porque sabemos que esto es diverso, algunos tenemos más, otros menos, pero planifiquemos en base a lo que tenemos, pero utilicemos todo lo que tenemos, ¿ya? Busquemos, ¿ya? Si hay material en bodega, vamos a la bodega, revisemos qué podemos utilizar dentro de la planificación que tiene, ¿ya? Enfoque de apoyo conductual, ¿ya? Dentro del espectro autista, como soy inflexible, esto me hace que tenga conductas más disruptivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no entiendo que esto ya terminó, que ahora viene otra actividad, ¿ya? Por lo tanto, siempre debemos trabajar modelando la conducta y eso es también anticipar, ¿ya? Cada vez que hay un cambio, anticipemos. Ya, ahora se guarda los juguetes, el pictograma de guardar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora viene la comida, ¿ok? Pero siempre tengan los apoyos conductuales para ir modelando, ¿cierto? Y condicionando esta rutina que tiene, ¿cierto?, la sala, ¿ya? Y el trabajo multidisciplinario, siempre debemos saber con qué otros especialistas trabaja el pequeño. ¿Para qué? Para que ellos también nos entreguen estrategias a nosotros de cómo debemos trabajar en sala. Si un niño tiene selectividad alimentaria por deglución, ojo que esto es súper importante, porque si el niño tiene dificultades por deglución y usted no sabe y va y le da la comida y se la ahoga, eso es grave, ¿cierto? Y simplemente por no saber que el niño tiene problemas de deglución, ¿cierto? Entonces, desde aquí debemos saber siempre en qué está trabajando, con qué está trabajando y qué estrategias me puede entregar ese profesional a mí, ¿cierto?, que estoy en sala, ¿ya? Acciones a seguir, ¿ya? Siempre es importante informar el concepto de autismo. Desde acá, ¿cierto?, nosotros tenemos la obligación, ¿ya?, como profesionales dentro del área educativa, ¿ya?, y como también persona. Esto es una obligación social, educar en las necesidades educativas y principalmente, que es el tema que tenemos hoy, en autismo, ¿ya? Que los padres sepan que hay compañeros que tienen autismo, que los padres sepan qué es el autismo, que los padres sepan qué conducta tienen estos compañeros, ¿cierto?, estos amigos que tienen autismo, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos hacer inclusión. Yo siempre digo, los niños no discriminan, ¿ya?, no excluyen porque sean así, porque es innato, porque es de forma de ser. No es así, ¿ya? La discriminación y la exclusión tiene que ver directamente por cómo los adultos manejan estos temas, ¿ya? Por lo tanto, si el niño escucha en su casa hablar del amigo con autismo de manera peyorativa, él también a lo mejor inconscientemente lo va a replicar en sala, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, es importante trabajarlo, ¿ok? Apoyo social.
siempre tener redes de apoyo, ¿ya? Siempre, si necesitan saber más, si necesitan a lo mejor estrategias desde otra línea, siempre estar, ¿cierto?, pidiendo apoyo, porque necesitamos trabajar, ¿cierto?, como sociedad. Ya esto es un todo, esto no solamente afecta a la sala de clases, no solamente afecta el patio, afecta la vida familiar completa de ese pequeño que vive en el espectro, ¿sí? Adaptar el entorno. Esto, ¿cierto?, desde, si sabemos que tiene fijación, por ejemplo, con los lápices, ¿ya? Los lápices no pueden estar ahí a la vista o a la mano del pequeño, porque cada vez que él esté, ¿cierto?, libre, va a ir y los va a tomar, ¿ya? Y obviamente eso va a interferir en la rutina que ustedes tienen, ¿ya? Siempre traten de adaptar un poco para prevenir situaciones, prevenir accidentes, etcétera, ¿ya? Y bueno, generar una cultura escolar, ¿cierto? En este caso, de la educación inicial, ¿ya? Que todos sepan, ¿cierto?, de autismo, que todos sepan cómo manejar ciertas situaciones, si van a implementar la caja de la calma, que todos sepan que está la caja de la calma y que en ciertas situaciones la debo sacar, ¿ya? Para poder calmar, ¿cierto?, regular. Vuelvo a repetir, la caja de la calma no es un juguete, no es una caja de juguetes. Esa caja solo sale cuando hay una crisis, ¿ok? Se acabó la crisis y se vuelve a guardar, porque si yo la tengo ahí para jugar, pierde el objetivo y no me va a servir, ¿ok? Y terminamos. Y bueno, terminamos, espero que les haya servido esta información, ¿cierto? Yo sé que es bastante complejo el tema del autismo en sala porque ustedes tienen más pequeños, ¿ya? Cada uno es un mundo, es diverso, pero debemos saber la base. ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué se comportan de tal manera? ¿Ya? Entendiendo esto, ya voy entendiendo también lo demás, ¿sí? Así que eso espero que les haya servido, que les sirva. Nosotros como programa también estamos visitando los jardines, así que tienen, ¿cierto?, toda mi disposición para poder ayudarlos. Las de Noel, ¿cierto?, también, ella como fonoaudióloga, y la de Cata como asistente social, para que podamos entregar, ¿cierto?, la mayor estrategia posible y que nuestros pequeños tengan, ¿cierto?, una mejor calidad de experiencia y de experiencia en el jardín, que es lo importante. Así que, gracias. Ponga la asistencia, porque está bloqueado mi micrófono. Espérame. Déjenme dejar de compartir. Y de las chiquillas. Cata, ¿tomaste asistencia? No, Me pregunta. Que las niñas ingresen al link, porque no podían recién. Ah, No podían recién porque está mala la conexión de internet, lamentablemente, así que ahora aprovechen de ingresar. En todo caso, yo saqué fotos de los mensajes que pusieron en el chat con el nombre de ustedes y el nombre del jardín. Se va a compartir el PPT, ¿ya? Y además de compartir el PPT, se va a compartir la página de YouTube donde va a estar la grabación, ya que ahí estamos dejando todas las capacitaciones anteriores también, porque así en la instancia de KA pueden compartirla con sus compañeras y verla con sus compañeras, ¿ya? Y trabajarla, porque de repente puede ser más útil que llegar y presentar solamente el PPT, sino que el hecho de ver el video, de escuchar a la profesional, a lo mejor les ayuda y les queda más claro. No sé si alguna quiere dar alguna opinión. sí, ojalá, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para las opiniones, pero ojalá, claro, preguntas, dudas, situaciones. Yo sé que acá todas tienen situaciones, ¿cierto?, con el espectro. Obviamente las más profundas las tomamos y las contestamos, ¿cierto?, personalmente. Y las que podamos a lo mejor ahora contestar, ¿cierto?, que pueden ser más simples, bueno, está ahí el micrófono abierto. No sé, alguien va a levantar la manito, no los veo a todos. Levanté la mano. No sé. Silvia Godoy Muñoz. Ya, Silvia, Sí, no te veo, hola. pero
Ya. Hola, mire, mi Hola. pregunta es la siguiente. Con respecto a los pictogramas, que me pareció una muy buena alternativa, ¿cierto? Nunca los he utilizado. En mi sala tenemos 4 o 3 niños con TEA diagnosticado y tengo 4 con pesquisa. Entonces, tenemos harta pega y cada uno con sus diferentes cualidades, ¿cierto? Y necesitamos ese apoyo. Entonces quería saber cómo logramos bajar eso, nos pueden compartir los pictogramas, me interesa esa parte. Gracias. ¿De qué jardín, disculpa? ¿Cuál es tu nombre? Silvia Godoy, Jardín Mi Banderita Chilena. Ah, del banderita. ¿Y qué nivel? Medio menor. Espérame un chiquitito. Medio menos. Ya. Bueno, respecto a eso, como lo comenté también durante el taller, ya estamos preparando un taller específicamente de pictogramas, ya, porque nos dimos cuenta también que en varias salas existen los pictogramas, pero cómo se están utilizando es el tema, ya. Algunos los están utilizando, pero no como se deben o no en los momentos en que se deben utilizar, ya. Y algunos otros los tienen, pero solamente están, ¿ya? Pero no se están utilizando, ¿ya? Así que no eres la primera, ¿cierto?, que tiene esa duda. Así que desde allí estamos preparando el taller para pictogramas específicamente y sepan cómo utilizarlos, sobre todo para la anticipación y para regular, ¿cierto?, las conductas disruptivas que existen, porque el pictograma, ¿cierto?, uno de los objetivos que tiene es poder modelar la conducta, ¿ya? ¿A través de qué? De las imágenes, ¿ya? Así que vamos, ¿cierto?, bueno, cuando esté listo, ojalá lo más pronto y lo más posible es que sea pronto, otra vez los vamos a citar, de nuevo igual como ahora, ¿ya? Para que puedan asistir a ese taller, ¿cierto?, que va a ser específicamente de pictogramas y que sepan cómo utilizarlo y que obviamente les sirva dentro de sala, ¿ya? ¿Silvia? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya, ¿Pues nos pueden compartir algunos, no sé, por correo, no sé, algo para ir viendo? Sí, de hecho, vamos a compartir justamente, vamos a compartir unos pictogramas que son para anticipar, por ejemplo, los simulacros o situaciones de emergencia, ¿ya? Que nos pasó, ¿cierto?, que hacen los simulacros, pero como son simulacros, son de repente, por sorpresa, ¿ya? El niño, ¿cierto?, a lo mejor que son un poquito más grandecitos ya entienden un poco qué es un simulacro y qué es lo que deben hacer, pero los que son más pequeñitos, 2 años, nos toma por sorpresa y obviamente que voy a descompensar, porque si estoy haciendo una torre de bloques y de repente la tía me toma el brazo y me lleva al baño, ¿cierto? O sea, me descoloca total, o sea, hasta un adulto de repente que está haciendo algo y te agarran, ¿cómo quedamos? Súper como, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, en un pequeño con espectro autista le hacen eso, o sea, queda desregulado el resto del día, ¿ya? O sea, y volver a regularlo y que esté bien va a ser súper complejo porque ya estoy alerta a que en cualquier momento me van a agarrar de brazo y me van a llevar, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto? Ahora les vamos a enviar, ojalá durante la semana, ¿ya? Bueno, la semana ya mañana es viernes. La semana que viene, ¿ya? Estos pictogramas, ¿para qué? Para que cuando haya un simulacro o la emergencia como tal, en la sala se organicen y digan, ya, la tía tanto se va a hacer cargo del pictograma de la emergencia y se la va a colgar, entonces el niño, cuando la tía se coloque el pictograma, tenga esto puesto, ya, una imagen X, ya, vamos a ir al baño, ya, o vamos a salir, ya. Entonces, esto obviamente lo vamos reforzando, entonces ya el niño después ni siquiera va a necesitar la instrucción, ¿cierto?, verbal, porque cuando vea a la tía con esto, es porque yo debo salir, debo irme, ¿cierto?, a X lugar, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, lo vamos a enviar lo más pronto posible, porque... Igual, sí. niñas, Macarena envió hace tiempo las orientaciones, ahí también iba un anexo de pictogramas, ¿ya? Para las situaciones de rutina. Y otro, los niños que van a sala nanea, los niños que tienen terapia ocupacional, siempre usar el formato de que hace, no sé, y otra cosa, seguir, porque algunos, me he encontrado ahora que fue un jardín, el terapeuta le dio pictogramas a la mamá
y los use en la casa, pero no los llevó al jardín. Exacto. Es súper importante trabajar en triada, chiquilla, o sea, jardín, terapeuta, familia. Porque lo que el niño ve en la casa en cuanto a pictogramas son los mismos que tiene que ver en el jardín. Si el terapeuta dice, ¿sabe qué, señora? Acá se tiene que poner un lunar rojo en la frente cada vez que le hable para que él la mire. La tía también va a tener que ponerse un lunar rojo en la frente para que el niño también la mire y sea el centro de atención de él. O usar, por ejemplo, si tiene fijación con los autitos, poner el contorno de autito a todo lo que se hace en la casa y en el jardín. Es súper importante, niña, que no pierdan de vista que tenemos que tener esa relación con el terapeuta, informarnos si estamos con el terapeuta. ¿Por qué? Porque de repente podemos, con la mejor intención, hacer algo y ser contraproducente. Entonces, averigüen si la mamá lleva, y también reforzarle a los papás la importancia de que tengan terapia. Ustedes le dan la socialización, ustedes le dan el hecho de poder compartir con otros, pero la parte de terapia y el especialista, eso se lo tiene que dar la familia, lo tiene que llevar a la sananea, lo tiene que llevar a la OID, o tiene que cancelar de manera particular, pero esos son los dos lugares que son gratis para las terapias, que también no son muy baratas. Sí, Ya, ahora, es súper importante, pero igual se va a hacer el taller, igual se está trabajando en aportarle mayor material. Quiero saber si hay alguien del portal de Belén, si alguien asistió del portal de Belén a esta capacitación. La Esperanza está Carolina. Ya, y del Valle Nevado, jardines que tienen mucha presencia de niños y necesitan esta capacitación. sí, eso que dijo la Claudia. Claro. Qué bueno que puso en el Ahí dejé el link del video que no pudieron ver algunos por el tema de internet ya. Así que para que lo vean, lo analicen ya, analicen la situación, ahí les dejo. Y obviamente cualquier duda, consulta que tengan, ¿cierto? Siempre nos pueden escribir al correo del programa PAC, ¿ya? Ponlo en el anótaselo a los chiquillos para que no me acuerdo en este momento, estoy bloqueada, Cata, ¿cuál es el correo? Mi mente solo está en autismo. Ya, Como que en ese momento colapsé, no sé. Mi neurona giraron. ¿Alguna otra pregunta, niñas? Levanten la manito. Consulta, alguna otra duda, algo que no les haya quedado claro. Cata, el correo del PAC, ahí lo mando.